Escuche lo que dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 15 versículo 11 dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía? Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, ¿cuánto juntó él? Lo juntó todo. El hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí, ¿qué pasó? Desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen poquito? ¿Cuánto tienen? Abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, se llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se alegró mucho. ¿Qué pasó entonces? Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Qué hermosa parábola de nuestro Señor, ¿verdad? Qué tremenda parábola. Muy bien, tomen asiento por favor. Gracias por estar escuchando, y saludamos a los que están ahí también conectados a través de la señal de internet. Muchas gracias por conectar con nosotros en este día. Yo sé que esta parábola es una parábola recontra conocida, ¿verdad? Todos la conocemos muy bien, y por supuesto la idea de poder compartirla es volver a reflexionar sobre algunas cosas que podríamos en algún momento ir olvidando en el camino en el que estamos. Esta parábola es la respuesta del Señor a la crítica y murmuración de los fariseos en contra de algo que Él estaba haciendo. El Señor
lo que estaba haciendo era compartir, la Biblia dice recibir a los publicanos y también a los pecadores, ya sea cualquier pecado que ellos pudieran considerar. Entonces ellos comenzaron a murmurar en contra del Señor, y el Señor entonces, como respuesta a la murmuración y a la crítica, les refirió estas parábolas. La primera parábola habla acerca de una oveja que se perdió y que un pastor la sale a buscar. La segunda parábola habla acerca de una moneda que se perdió y que una señora comienza a buscar. Y ahora pareciera que el cierre de la enseñanza del Señor es casi como unir estas dos parábolas en una muy especial, que ellos pudieran entender los conceptos, todas las cosas que aparecen aquí. Para una mente judía, para personas que en ese tiempo vivían y entendían la cultura, de hecho hay algunos autores que hablan muy fuertemente acerca de la cultura, y todo lo que sucedió aquí ha sido profundamente estudiado. La cultura en ese momento decía que el niño tendría que haber sido apedreado, mil cosas. Sin embargo, lo que quiero referirme hoy son un par de cosas. Número uno, el corazón de ese hijo que se fue. Número dos, el gran amor del padre. Y número tres, cómo a veces estando en casa no tenemos el corazón del Padre. Y cosas que debemos aprender en este camino tan importante, porque quizás partiendo un poquito desde atrás y retomando lo que sucedió ahí, usted lo escuchó. Esta historia como que tiende a terminar un poquito triste. Y triste porque hay un hermano mayor que está criticando lo que el padre hace, juzgándolo de forma equivocada. Escuche bien lo que dice. Él dice: yo nunca te he desobedecido. Nunca te he desobedecido, nada dice. En nada te he desobedecido, nunca. O sea, tenemos un hijo obediente, míreme, obediente, pero que no tiene el corazón del padre. O sea, la obediencia es necesaria, pero no es suficiente. Uno podría ser obediente, de hecho tenemos gente que es obediente, pero aún así siendo obediente no tiene el corazón del Padre. Siendo obediente puede criticar a otros, siendo obediente puede juzgar lo que Dios hace. Siendo obedientes, eso es lo que de alguna forma usted ve, y en la mañana me parece mucho, o no me acuerdo cuándo, ya esta semana compartía de Juan el Bautista, o en un consejo, ya no me acuerdo en cuándo hablo, hermano. Hablo todo el día. Entonces, y hablaba acerca de Juan el Bautista, de cómo a él le afecta el no salir de la cárcel, cómo él de alguna forma critica al Señor. Si uno lo mira de esa manera, critica al Señor diciendo: ¿eres tú o tenemos que esperar a alguien más? Y eso es fuerte, porque fue él el que le abrió la puerta y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Fue él el que le bautizó, y cuando él le bautizó por orden del Señor, los cielos abrieron, sus padres eran temerosos del Señor, y todo lo que él hizo previo a la venida del Señor era preparar el camino del Señor. Por supuesto que había una luz, un entendimiento, una revelación tan grande que cuando él está parado en el Jordán, él dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo conocía, pero cómo a veces las cárceles en nuestra vida nos juegan en contra. Cómo a veces ver lo que Dios hace en otro en realidad revela lo que hay en nuestro corazón. Y a veces es bueno que Dios permita que podamos ver cosas que Dios hace en la vida de otro, para que podamos examinar lo que hay en nuestro corazón. Y a veces tenemos que hablar. Yo hoy día estuve hablando con Dios y le decía: Señor, hay cosas en mi corazón que están mal, y las expuse porque delante de quién las voy a exponer, sino delante de Dios. Y le dije: pude identificar algo que me sucedió aquí en el corazón y quiero exponerlo delante de usted porque lo que sentí no está bien. Y a veces uno simplemente, Dios permite, y es más, Dios, míreme, es intencional en que podamos ver lo que Él hace en la vida de otro, solamente para que nosotros podamos saber lo que hay en nuestro corazón. Y cuando ahí está Juan encerrado, se manifiesta toda esa humanidad. Y aunque Juan era un hombre poderoso en Dios, es más, míreme lo que el Señor dice de Juan cuando llegan los discípulos donde el Señor a decir, pregunta
nuestro maestro si eres tú o esperamos a alguien más. Eso es violento, eso es fuerte. Y entonces el Señor en ese mismo momento dice que sanó enfermos, dice que limpió leprosos, dice que los ciegos recibieron vista en presencia de esos hombres. Esos que fueron a preguntar, la respuesta del Señor fue lo que Él hizo en la vida de otros. Lo vuelvo a decir. A veces la respuesta de Dios es lo que Dios hace en la vida de otros y no en la mía. Porque a veces esa es la respuesta que necesitamos. Porque hay cosas que en realidad no es que Dios no pueda abrir una puerta, es que lo que Dios quiere es tratar mi corazón con aquellas cosas que no se abren, pero que Él me permite ver en la vida de otro, porque ahí se manifiesta el corazón. Y el Señor entonces le dice: díganle a Juan. Esta es la respuesta del Señor. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son limpiados. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y se fueron. Y ahora el Señor, cuando ellos se fueron, comienza a dar testimonio de Juan. ¿Sabe lo que hizo el Señor? Míreme por favor. Honró a Juan. Qué hermoso, hermano. Me toca el corazón el Señor, porque Él honró a Juan, aunque Juan deshonró al Señor. Honró a Juan. Juan le puso una duda en el corazón de sus discípulos y los mandó a preguntar. Una cosa es tener la duda y otra cosa es enviar a la gente y poner esa duda en el corazón de otros. Y a veces nos equivocamos poniendo dudas en el corazón de otros. Pero el Señor, ¿qué hizo? Cuando ellos se fueron, no lo hizo. Note por favor, dice que cuando ellos se fueron, les dijo a la gente. No sé por qué lo hizo así. Tal vez justamente para que aprendamos, y que no era que Él quería que Juan supiera lo que Él sabía, era seguir cuidando el corazón de Juan. Pero mi Señor habló bien y dijo: ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Qué salieron a ver? Y cuando responde el mismo Señor, una caña cascada, un pábilo humeante, ¿qué salieron a ver? Dice: Él es un profeta. Y le da un lugar, Él es un profeta. Y dijo: y más que un profeta. Y mire lo que dice: y es más, mucho más, de todos los hombres nacidos de mujer, no hay otro mayor a Juan. Qué hermoso, hermano. Qué lugar le da. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Pudiendo haber dicho cualquier cosa. Pudo haber dicho: bueno, vean cómo la gente cambia. Quizás así hubiese dicho yo: ahí está Juan, ¿eh? Pero el Señor lo honró. Como el Señor cubre a Juan. Y dice: de los hombres nacidos de mujer, no hay otro mayor a Juan. Y cuando dice eso, le da un lugar a Juan a pesar del error. Y lo que quiero decir, que a pesar de que Juan era un hombre grande delante del Señor, con una tarea inmensa, con padres temerosos del Señor, con una visitación angelical y con un propósito eterno, se equivocó. Le digo a ustedes, nosotros también nos equivocamos. A veces somos tan duros también con nosotros. Eso también nos pasa mucho. Juan se equivocó. Y ahora Juan recibe el reporte. Y cuando recibe el reporte, los discípulos dicen: la verdad, Juan, llegamos allá leprosos, limpiados, muertos, resucitados, ciegos, sanados. Y el Señor dijo que te dijéramos lo que vimos, y eso es lo que vimos. Y dijo: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y es como el Señor diciéndole: Juan, que tu consuelo sea lo que yo hago en otros, que sepas lo poderoso que soy yo, a pesar de que no abra tu cárcel. Y a veces tenemos que aprender a vivir con ciertas cárceles, en ciertos momentos con la puerta cerrada. Pero lo que no podemos olvidar es quién tiene la llave y lo poderoso que es Dios para hacer cosas como Él quiera, a pesar de que la puerta donde nosotros estamos todavía está cerrada.
Lo que quiero decirle, mi amado, es que si está en una cárcel, primero sepa que Dios tiene la llave. Y es más fácil abrir una cerradura que abrir un ojo. O sea, es más fácil abrir la puerta que abrir los ojos a un ciego, pero el Señor es poderoso. Lo segundo es aprender a gozarnos con lo que Dios hace en la vida de otros. Gracias, hermanos. Aprender a gozarnos. Porque para esos que el Señor sanaba, el Señor era tremendamente glorioso. Pero para Juan el tema estaba complicado. Cuando nosotros vemos este corazón del hijo mayor, y quizás centrándome por el tiempo solamente en él, nosotros vemos un corazón que, a pesar de que él es obediente, y ojo que el Señor no le dice, el Padre no le dice eres un mentiroso, más desobedecido mucho. No le dice eso. Él le dice yo nunca te he desobedecido. Y es más, mire lo que dice: yo siempre he estado contigo, te he servido y siempre te he obedecido. Uno que siempre está, uno que está trabajando, sirviendo, y uno que siempre ha obedecido y nunca le había desobedecido. Y eso era verdad, porque ahí no hay ningún reproche en eso. Pero a pesar de lo que él le dice, el problema no era ni su obediencia, el problema no era que no trabajaba, era muy servicial el muchacho. El problema no era que era un flojo, él trabajaba con el campo, y además él dice yo siempre he estado contigo, o sea, siempre estaba ahí. El problema era que con todo lo bueno que él era en lo que él decía hacer, habían cosas que estaban mal. El problema era lo que él sentía por su hermano, esa cárcel donde estaba su corazón, los pensamientos que afloraron cuando su hermano regresó, las cosas que quedaron en evidencia, el rechazo a alguien que debía amar, el estar en un lugar pero no el tener el corazón, porque podríamos estar en la casa de Dios y no tener el corazón del padre de la casa. Y el problema más grande es eso, no es nuestro servicio. Sí podemos servir, Alexis sirve, yo sirvo, ustedes sirven, estamos sirviendo al Señor de alguna forma, pero ¿en qué momento el corazón se nos desvió? ¿En qué momento dejamos tener el corazón del Padre, que de verdad nos importe aquellos? Y a veces Dios prueba el corazón con aquellos que de pronto han hecho algo en contra de nosotros, y Dios decide hacer algo grande con ellos. Cuando a veces tal vez quisiéramos que al otro le vaya mal, pensando que porque nosotros servimos a Dios nos tiene que ir bien, y como que hay algo que está, escucha esta palabra que le hemos predicado, distorsionado nuestro corazón. En algún momento nos perdimos dentro de la casa. En algún momento algo nos pasó, nos desconectamos. ¿Cómo te puede doler lo que Dios hace en la vida de otro? ¿Cómo nos puede molestar que alguien que estaba mal ha regresado? ¿Qué pasó con esos años donde estuvieron juntos? Hay cosas que tratar en el corazón. Hay asuntos pendientes que tienen que ser manifestados en ese momento. Y Dios, que es tan bueno, en realidad, míreme, Dios no le pregunta a usted lo que Dios quiere hacer en otro. Dios lo hace, como también Dios lo ha hecho con nosotros, porque de alguna forma Él recibe, este hijo menor recibe todo el amor del padre y todo el rechazo del hermano. Notemos que el padre no va detrás del hijo pródigo. Y noten esto, por favor: el Señor nos ama. Claro que sí. Dios te ama mucho, y Él ya lo demostró a través de la vida de Jesucristo. Nos ama profundamente y eternamente. Pero a pesar de ese amor, el amor de Dios no evita que a veces cometamos errores. Es más, hay personas que ahora dicen, si esto me va a hacer daño, ciérralo. Y a veces no es tan así la cosa. Porque no es que vas a poner un pie, no, hay decisiones que tomamos en base a la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, y mucho también de lo que el Señor dice. El que quiera construir una torre, siéntese a pensar, hay respuestas que están en la Escritura y que no podemos endosar la responsabilidad a Dios de las decisiones que vamos a tomar. El hecho de que usted le diga al Señor, si no es para mí, ciérrelo. Esa oración que la usamos comúnmente, ¿alguien la ha usado aquí? Muchas veces, ¿verdad? Y usted dice, bueno, como no se cerró, y a lo mejor justo le iban a poner llave.
Pero no es que Dios responda así a esas oraciones, que usted determine el tiempo. O personas que dicen: Señor, si este hombre no es para mí, sácalo de mi corazón. Ah, santo, eso pegó más. ¿Sabe cuántas veces yo recibo mensajes de personas que me dicen acerca de los fracasos matrimoniales? Y me dicen: pero pastor, si yo oré. Es que tú puedes orar, y no está mal que ores, y tienes que hacerlo, no dejes de hacerlo. Pero la oración te abre campos y oportunidades a la sabiduría, al conocimiento. Y que Dios también usa, míreme, hasta el sentido común que nos dio. O sea, no es que quede el sentido común fuera de una respuesta que Dios nos quiera dar. Si te trata mal en el noviazgo, ¿qué más respuesta quieres, amado? Si pasan peleando. Un día yo tenía un amigo, esto no es con nadie de acá ni de la iglesia. Cuando uno dice: yo tenía un primo y es él. Algunos llegan con ese cuento ahí a consejería, me dicen: pastor, tengo un amigo, y yo sé que ese amigo no existe. Es él que está inventando una historia para que yo crea que eso es. No me diga que tiene un amigo, porque lo voy a descubrir. Y todo el tiempo, es más, hermano, yo hablo de la media, enseñanza media. Peleaba con esa niña todo el tiempo. Estaban de novio. 3 días antes de casarse, pelearon en el mall. El día antes de casarse ya no se podían ver, y estuvo a punto de raptarlo, hermano. ¿Verdad? En el buen sentido de la palabra, de decirle: súbete al auto, nos vamos, no te cases. ¿Cómo te vas a casar? Y él asumía que Dios en el matrimonio iba a cambiar todo lo que no se podía resolver en el noviazgo. Entonces hay cosas que uno dice: esto raya. Si usted y pregúnteme cómo fue ese matrimonio. Tremendo, hermanos. Eso fue para una novela. Pero a lo que voy con esto es que a veces nosotros endosamos una responsabilidad a Dios de las decisiones que debemos tomar, y cuando sentimos que nada se cierra, es porque decimos: bueno, ya le pregunté a Dios, ahora puedo tomar la decisión. El padre amaba a su hijo, siempre lo amó. A ambos los amaba. No está en cuestionamiento el amor del padre, ¿verdad? Santo Dios, nadie me ayuda acá. Nadie duda del amor del padre. Es más, un amor profundo. El hijo le dice: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre repartió los bienes, seguramente con dolor en su corazón. No son cosas que están ahí, pero se asumen que así debe ser. Ahí le dio la parte, y dice que él lo redujo todo, lo juntó todo y se fue. Claro que tiene que haber dejado un daño. Que un hijo se vaya, que un hijo haga eso que él hizo, es fuerte. Y más aún, se fue y gastó todo y desperdició todo, dice la escritura, viviendo perdidamente. Luego pasó el tiempo, y escuche bien esto, porque a veces la soledad no es mala, a veces es necesaria. Lo vuelvo a decir, a veces la soledad es necesaria. Y cuando hablo de soledad es porque este muchacho llegó a un momento donde estaba solo, pobre, flaco, arrepentido. Y si quizás tenía un pana, ¿conoce la palabra pana? Mi pana, dicen. Tenía un buen amigo, un hermano, un compadre, diríamos acá en Chile, ¿verdad? Ese suena mejor, compadres. Que lo apoyara. Quizás entre los dos se animan, pero él estaba solo. Los amigos se fueron y él estaba solo, y la soledad a veces permite y te abre puertas. No considere la soledad como algo malo. Note lo que le pasó a Juan. En su soledad se le abrió la revelación más grande que tenemos de la escritura, del cielo. La soledad no es mala, es necesaria. Muestra muchas cosas: quienes dijeron, quienes están, quienes no están, la dependencia que tenemos, las cosas que nos faltan, muchas cosas. La soledad es una oportunidad para conocernos y para pensar en aquello que está con nosotros y aquello que en realidad nunca ha estado con nosotros. La soledad es muy importante. Nos hace reflexionar, nos hace valorar a la gente,
No culpe a los demás por su soledad, porque tal vez no está solo por la culpa de 8,000 millones de personas. Tal vez también parte de esa soledad no es que todos sean malos, es que tal vez yo no sé lidiar con la gente. Voy a decir esto aunque no suene tan bien, pero aquí tenemos gente que ha hecho relaciones muy lindas con otros. Hay personas que son amigos de otros, que se reúnen, que han hecho lazos importantísimos. Pero hay otros que siempre están solos. Y a veces les cuesta, y no vamos a entrar en detalle el por qué les cuesta, pero hay que hacerse preguntas, porque somos una familia. Y a veces nos ha costado. Y a veces la gente va de iglesia en iglesia y dice: no, porque aquí nadie me ama. Pero tal vez a ti te falta amar a otros. Tal vez a ti te cuesta ceder un poquito, y la amistad se requiere también en ceder, compañerismo, amigos. Dios ha hecho de esto una familia. Somos una familia. Pero a veces podemos cambiarnos de congregación y seguimos con los mismos problemas. Y a veces no es que tu pastor no te ame, ni te amó en la otra iglesia donde asistías. Tal vez sí te amaba, pero a veces respondemos mal al amor que se nos da, o malinterpretamos el amor que queremos nosotros recibir. La cosa es que este joven estaba solo, y estando solo, de pronto no tenía muchas alternativas. Y a veces es bueno que las puertas se te cierren, porque a veces son las mejores decisiones que puedes tomar es cuando las puertas están completamente cerradas. Si hubiera una puerta abierta, si alguien, mire lo que sucede, había hambre en ese lugar, no tenía nadie, estaba, él dice, muriendo de hambre y nadie le daba. Escúcheme bien, a veces es bueno que nadie te dé. A veces es bueno que la puerta se cierre. A veces es bueno llegar al fondo de un asunto, porque tal vez de ese fondo te puedes levantar y puedes reconocer tu error. Hay personas que no importa dónde estén, nunca reconocen los errores que han cometido. Y quizás él podría haber dicho: bueno, ¿para qué me dejó ir mi papá? ¿Y por qué me dio si yo le pedí? Él puede juzgar a cualquier cosa, pero justamente en algún momento de alguna predicación dijimos que quien se justifica nunca se arrepiente. Si empiezas a buscar a alguien culpable de tus errores, es tal vez porque nunca te has arrepentido, porque el arrepentimiento genuino no busca responsables afuera, sino que busca el cambio adentro, el tomar decisiones distintas a las que se ha tomado hasta ese momento. Y cuando empiezas a buscar responsables, tal vez él ahí, antes de esa frasecita que dijo, tal vez empezó a pensar en cualquier otra decisión, en sus malos amigos, en haber invertido la plata de otra forma, el haber ido a otra ciudad y qué sé yo. Pero estando ahí, él reconoce algo: que él había pecado. Escúcheme bien. Y que su pecado lo tenía en el fondo de un asunto. Porque el pecado en sí, mire, ¿cuál fue el pecado? Dice: he pecado. En realidad él estaba lleno de pecados, ¿verdad? No, nadie me ayuda aquí, santo Dios. Ni pastor Jorge, ni Anita, nadie me ayuda. Voy a venir acá a ver si me ayudan un poquito más. Él había pecado. Mire, este grupo sí es bueno. Estos son los que ayudan de verdad. ¿Cuál es su pecado? Dice: he pecado. ¿Cuál fue su pecado? Él dice pecado. Y note por favor que él reconoce su pecado y dice: pequé contra el cielo y contra ti. Mi pecado, el hecho de reconocer que no solamente le falló a su padre, sino que fallándole a su padre le falló a Dios. Pequé contra ti, contra el cielo. Y eso en su mente hace creer que perdió completamente la posición de hijo. Y ya no soy digno, no soy merecedor, ya no podría ser tu hijo. Pero ese pecado, esa deshonra, porque deshonrar a Dios es un pecado. Deshonrar a su padre. La herencia se recibía cuando alguien moría, no alguien en vida. Él lo mató en vida, lo pecó contra su padre. Y de ahí toda su vida el pecado le trajo ruina, el pecado le trajo separación, el pecado le trajo muerte, el pecado le trajo soledad. Estoy pegado con los pescados del otro día. Todo eso le trajo el pecado.
Prediqué tanto de los 5 panes y los pescaditos que lo tengo agarrado ahí. Eso es lo que hace el pecado, ¿no? Ay, no me ayudó nadie acá. Bueno, se la perdieron. Me voy para acá. Creo que acá son más espirituales, aún sin haber ayunado. ¿Eso es lo que hace el pecado? ¿Qué trae? Mire, separación, soledad, ruina, muerte. Mire lo que hace el pecado. El pecado abre las puertas del infierno, pero también cierra la provisión de Dios. Nadie le quería dar, pero en realidad, ¿sabe? Míreme, yo aprendí eso mucho, hace muchos años atrás. Mi pastor Germán me dijo una vez: a veces las puertas cerradas solamente son una redirección. Y es verdad. Cuando usted ve esa puerta cerrada, ¿qué hace? Va a buscar otra nueva puerta. Y a veces la única forma de Dios de redireccionarnos, la única forma que Dios tiene para que usted cambie de dirección, te cierra una puerta. Porque tal vez si no la cierra, no cambiamos de dirección, no nos movemos. Pero Dios, que es tan bueno, dice: no, usted va para el camino equivocado, así que yo voy a cerrar la puertecita. Trabajo, provisión, qué sé yo, relación, alguna cosa. Cerró el Señor la puerta y usted tuvo que cambiar de dirección. Y ahora Él está ahí. Él se siente frustrado, arruinado, quebrado. Está ahí, tirado. Pero Él dice algo que puede cambiar su historia. Primero, el reconocer que se equivocó. Porque no te puedes levantar si no reconoces el error que has cometido. Y esa es una obra que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Por eso usted va a escuchar muchas veces a gente decir: no, yo todavía no voy a la iglesia, después me voy a convertir. Hay gente que piensa que después puede hacer algo. Eso no depende de mi tiempo, de cuando yo quiera. Bueno, ahora sí me voy a arrepentir. No, es una obra del Espíritu Santo en la vida de una persona que tiene la capacidad en este momento de ver algo que hizo mal, y el Espíritu Santo nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Pero es una obra del Espíritu Santo que te deja ver tu pecado, tu necedad, tu miseria, nuestra miseria. Y mirando nuestra miseria nos lleva a la oportunidad que es el arrepentimiento. Y Él dice: yo he pecado. Y reconoce que está ahí no por sus amigos, no está ahí porque sus amigos fueron malos, ni porque la gente, los dueños de la hacienda donde Él está, no le quieren dar algo de comer. Él está ahí no porque el padre ni por el hermano. Él dice: estoy aquí porque yo he pecado. Y el pecado nos lleva a lugares insospechados. El pecado nos lleva a la ruina. El pecado nos lleva a la separación. El pecado nos lleva a la destrucción. El pecado nos lleva a la soledad absoluta, donde no podemos sentir nada. El pecado nos separa. El pecado, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, una separación. Y cuando el pecado abunda en la vida y practicamos el pecado y amamos el pecado y no nos arrepentimos ni lo reconocemos, nos comenzamos a alejar, nos comenzamos a enfriar, nos comenzamos a morir. Pero Dios le dio una oportunidad a este joven que estaba tan perdido, estaba tan alejado. La Biblia dice que se había ido a una región apartadísima, estaba tan alejado del Padre, eran kilómetros los que los separaban del Padre. Pero Dios le da una oportunidad de poder ser consciente de ese pecado y decir: yo he pecado. Pero Él dice algo: me levantaré. Y Él comienza un camino, porque eso es el arrepentimiento, es un camino. Y Él reconoce diciendo: me voy a levantar y voy a ir donde mi papá y le diré: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado. Perdí mi lugar. El pecado me hizo perder mucho más de lo que creía. Perdí mi lugar. No merezco nada, pero usted puede hacerme como uno de los jornaleros. Lo único que quiero es comer pan. A veces lo mejor que nos puede pasar es tener grandes necesidades. Escúcheme bien. A veces lo mejor que nos puede pasar es tener grandes necesidades.
porque tal vez en esas necesidades podemos reconocer los errores que hemos cometido y cómo Dios de alguna forma quizás puede darnos de su misericordia para salir de donde yo estoy y cambiar lo que estoy viviendo. Él conocía al Padre hasta cierto punto y va camino al Padre porque le dice: bueno, mi Padre me hará como un jornalero. Y no sabemos cómo llegó. La cosa es que llegó bien mal. Y cuando dice que estaba ya más o menos cerca de la casa, el Padre, qué hermoso, hermanos, dice que el Padre lo vio. Yo creo que él venía con la cabeza agachada, porque dice que el Padre lo vio. Él venía donde el Padre, pero dice que el Padre lo vio a él. Y el Padre fue el que corrió. Y el Padre lo abrazó. Y el Padre lo besó. A pesar de que él venía sucio, venía con olor a cerdos, porque ese era su trabajo. El olor de los cerdos se le había pegado. El camino sin comida, quizás sin agua, vestidos rotos, zapatos. Y la Biblia dice que el Padre fue movido a misericordia. ¿Sabe por qué? Porque vio un hijo arruinado, descalzo, maloliente, pero vio ese momento donde ve a ese muchacho que era la sombra de lo que fue el hijo que se fue. Pero es mejor ver a un hijo descalzo, con las ropas rotas, flaco, pero volviendo a casa, que ver a un hijo lleno de dones saliendo de ella. No importa cómo volvamos, lo importante es siempre tener la oportunidad de volver y saber que Dios nos puede esperar una vez más. Mi cabeza es, un día una niña me dijo: me voy a ir de la iglesia, me gusta más el mundo. Y yo le dije: qué pena, porque nunca encontrarás en ninguna parte. Si no lo encuentras en Cristo, no lo vas a encontrar en ninguna parte. Y ella me dijo: pastor, ¿puede orar por mí? Y yo dije: sí, pero voy a orar así, que te vaya mal. Se lo estoy diciendo delante del Señor y tengo un testigo, porque gracias a Dios había un testigo ahí. Le dije: voy a orar para que le vaya muy mal y que todas las puertas se le cierren. Así que no sé si quiere que ore, pero esa es mi oración. ¿Cómo voy a orar para que te vaya bien si te alejas del Señor? Por eso cuando uno ora por aquel que no conoce al Señor, ¿cómo voy a orar? Pastor, ore por mi hijo que no, yo lo que tengo que hacer es orar para que conozca al Señor. Y a veces quizás desde ahí, desde los cerdos, es un buen inicio para comenzar el camino de regreso a casa. Ese muchacho llega, el Padre lo abraza, hermanos, eso es. Y sabe lo que está hablando Jesús, porque el Señor Jesús sabe que está hablando de su Padre, de un Padre que abraza a los que han pecado, a los que han caído, un Padre que no rechaza el olor de un hijo maloliente. El ver a un hijo que ha llegado a casa mueve el corazón del Padre. Y el hijo ya venía con el discurso aprendido: Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Visto? No. Y cuando llega dice, siente los besos del Padre besándole el cuello. El Padre. Y de pronto él dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Siervos. Él no alcanza a decir nada. Llegó a la mitad. Pero ¿cuál es la respuesta? La respuesta del Padre es lo que el Padre le dice a los siervos. Él dice: Padre, pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y él dice: siervos. Es su respuesta.
La respuesta del padre a lo que el hijo le dice: tráigale un calzado, está descalzo como esclavo. Los esclavos estaban descalzos. Tráigale un vestido, reposicionemos. Vestido habla de lugar, de posición. Tráigale un anillo, familia. Anillo. Para que entre a casa necesitas un anillo. Los que no son casados necesitan anillo para entrar a casa. El anillo es una llave. Sin anillo no se entró en casa. Pégale un codacito, dígale: te están hablando. Y traigan el becerro más gordito y matémoslo, porque este es mi hijo. Él estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido, es hallado. La respuesta del Señor fue vestido, anillo, calzado, becerro. Míreme por favor, yo aprendí eso hace muchos años y lo prediqué hace 7, 8 años atrás. Debemos aprender a ver la respuesta de Dios en lo que Dios nos ha dado. La respuesta de Dios a mi vida, de su amor, es esto. Son mis hijos, es mi esposa, son ustedes, porque muchas veces Dios responde por medio de lo que nos da. Y parece mucho, parece poco, la respuesta de Dios a veces se oye por medio de lo que recibimos de Él, no solo por lo que nos dice. O sea, Dios le responde a este muchacho con aquello que Él le da. Hay personas que dicen: ay Señor, háblame Señor, háblame Señor, háblame Señor. Ahí llegó su plato, va a tomar juguito, ¿qué quiere? Postre. Y usted está: Señor, háblame si me amas. Tienes un plato, un postre. Señor, por favor, háblame, háblame Señor, háblame Señor, háblame. Ay, qué rica la cama, háblame. Voy a prender el aire acondicionado, háblame Señor. ¿No lo escuchas? ¿No lo ves? Háblame Señor, háblame Señor. Ay Señor, tú no me hablas, Señor, tú no me hablas. No me hablas Señor, ya no me hablas Señor. Háblame Señor, háblame Señor, ¿me amas Señor? Tu corazón está latiendo. Le pedimos a Dios que nos hable porque no vemos lo que Él nos ha dado. Porque no puedes oír a Dios por medio de lo que Dios te da. Todo el amor del Padre es expresado por aquellas cosas que el Padre le da. Quizás hemos dejado de oír a Dios porque hemos dejado de ver lo que Dios nos da. Pero si logramos ver, vamos a oír con tanta claridad. Yo le invito, hermanos. Yo sé que aquí no se ven mucho las estrellas, pero si logra ver alguna a la salida y la lunita por ahí, yo digo con la contaminación, ¿verdad? Pero cuando uno va al sur, a cualquier lado, santo Dios se está hablando. Si ves a un niño correr, la voz de Dios. Si ves a un hermano al lado tuyo, si ves a alguien que te dice te amo, si vas al encuentro, está bueno el encuentro, y te comes una carbonata y no hay alguien que te tenga que dar la comida por ponerte la comida en la boca o ponerte una sonda en el brazo, tal vez Dios está hablando y tal vez no lo estás escuchando. Si llegas hoy a tu casa y tienes la oportunidad de sentarte en un silloncito y prender la tele y sentarte con alguien a ver algo, Dios te está diciendo mucho. Porque hay gente que no tiene nada y que quizás en la cárcel está pensando: cómo me gustaría
estar en la sala de mi casa viendo algo. Tal vez hoy abrirás el refrigerador y no se te van a caer todas las cosas. Si se te caen, gloria al Señor. Pero si tal vez hay algo ahí, Dios está diciendo algo. Si llegaste aquí y no necesitaste que alguien te empujara en una silla de rueda, Dios está diciendo algo. Entonces debemos aprender a oír la voz de Dios en aquello que Dios nos da. Si las canas han subido a la cabecita de alguien, Dios está diciendo algo. Su misericordia se ha prolongado. Nos cuesta tanto oír a Dios, y Dios habla tanto. Pónganse en pie, mis hermanos. Yo no sé si usted lo puede sentir y percibir aquí, pero hay una hermosa presencia del Señor. Jesús hermoso. Uy, yo siento al Señor aquí en mi corazón muy fuerte. ¿Cómo nos ha costado ir al Señor? Yo quiero invitarte en esta tarde. En algún momento tal vez algo nos pasó, tal vez en algún momento nos desconectamos. Ya somos, algunos de ustedes tal vez vienen llegando a la casa del Padre y el Padre te va a recibir porque Dios te ama. Pero yo creo que el peligro más grande está en estar en la casa del Padre y no amar lo que el Padre ama, en tener un corazón medio torcido, el habernos desconectado del Señor, el no sentir alegría cuando algo sucede en casa, cuando perdiste la alegría y hay enojo gobierna en tu corazón, cuando no quieres entrar en la fiesta donde está tu Padre, porque hay alguien que no calza con lo que tú quieres. Hoy es un día de salvación. Hoy es un día de sanidad. La sanidad física es muy importante y vamos a orar para que Dios haga un milagro. Y créame que estos días hemos escuchado muchos, y yo creo que Dios va a sanar unos cuantos en este lugar. Si estuvieran enfermos, Dios los va a sanar porque Él es Dios. Hay otras enfermedades que están aquí metidas en el corazón que a veces no las vemos. Mire, a veces uno podría decir la depresión, claro que es una enfermedad. La crisis de pánico también es una enfermedad. Pero a veces el rechazo no lo vemos como malo. A veces la crítica, la murmuración que nos aleja del Padre. A veces el no gozarnos con lo que el Padre hace, sino tener vidas opacas, amargadas. La amargura ha gobernado el corazón y nos sentimos tan lejos del Padre. Estamos sirviendo al Padre, pero no queremos estar en su casa. Nos cuesta. Y tal vez muchos de los que estamos aquí en algún momento nos fuimos alejando del corazón del Padre, hasta el punto que servimos en la casa del Padre, pero nuestro corazón ya no está ahí. Y es como decirle, hermanos, somos parte del cuerpo de Cristo. Algo nos pasó en un momento, nos soltamos, nos desconectamos, nos apartamos del Señor. Pero Dios nos está llamando a su casa, porque ese becerro gordo alcanza para que todos comamos, porque Él quiere que estemos juntos. De pronto hay alguien aquí que un día sirvió tanto al Señor y corrió con tantas fuerzas y en un momento se detuvo. ¿Qué te detuvo? ¿Tu hermano? ¿Lo que hizo tu hermano te detuvo? La ofensa que recibiste. ¿Sabe cuánta gente hay acá que dice, pastor, es que yo, alguien, el líder, el pastor, el hermano me hizo tal cosa? Y hoy día tenemos un montón de gente que está afuera a causa de los que están adentro. Hoy día mucha gente no quiere estar adentro, sino que dice, no, yo no quiero ir a la iglesia porque hay cierta persona, porque pasó tal cosa, porque dejaste de hacer algo para Dios a causa de lo que un hermano hizo contigo. No lo pudiste perdonar, no lo pudiste sobrellevar. Pero es ahí donde Dios tiene que trabajar nuestro corazón. Y antes de entrar
a estar con el hermano, hay que tratar algunos asuntos con el padre. El padre le comienza a decir: hijo, pero todas mis cosas son tuyas. Mire lo que dice el hijo mayor: no me has dado ni siquiera un cabrito, no me has dado para gozarme con mis amigos. El problema de él era lo que no sabía que el padre le había concedido. Y mire lo que el padre le dice: hijo, usted siempre ha estado conmigo. Míreme, ¿no es suficiente estar con el padre? ¿No es suficiente estar con el padre? ¿Para qué quieres un becerro? Le está diciendo: no me has dado ni un cabrito. Y el padre le dice: usted siempre ha estado conmigo. ¿Cómo va a ser más importante un cabrito, lo que crees que no te he dado, que mi presencia al lado tuyo? Se lo voy a volver a decir. Este hijo estaba enojado porque le decía al padre: no me has dado ni un cabrito, no me has dado ni un cabrito. Y el padre le dijo: tú siempre has estado conmigo. ¿Cómo vas a comparar un cabrito que piensas que no te he dado en relación a que siempre has estado conmigo? Mire, hermano, si usted le está pidiendo algo a Dios y no recibe lo que le pide, porque no todo lo vamos a recibir, y gracias a Dios que es así, valore la presencia de Dios, porque no se trata de lo que recibimos, se trata de quién está con nosotros. Y si usted valora la presencia de Dios, lo que usted no reciba de lo que pide ya no es tan importante. Valore la presencia de Dios. Y tal vez se ha ido perdiendo en casa, porque algunos nos perdemos en casa y nos separamos del amor del Señor. Pero hoy el Señor abre una puerta para que abracemos otra vez al Señor, para que le digamos: Señor, ayúdame, no sé qué me pasó. Si yo preguntara acá: usted ha estado ayunando todos estos días, pero tal vez aunque ha estado ayunando, usted no ha sentido la presencia del Señor. Usted dice: no sé, yo he ayunado, he orado, pero algo me pasa. Quizás te quedaste fuera por alguna razón, te separaste. Ya cuando predicas, ya cuando cantas, solamente te emocionas, porque un cántico puede tocar una emoción y no está mal, pero la presencia de Dios genera transformación. ¿Cuál es la diferencia? Nos volvimos devocionales, se canta la canción, cerramos los ojos y no está mal, está bien, pero los abrimos y es lo mismo, solamente cambiamos el tono. Pero cuando la presencia de Dios está en un lugar, te transforma, te revuelve todo por dentro. Ya no es lo mismo, ya no vas de la misma manera, ya no haces lo mismo, sino que sales de ese lugar y hay algo que sucede en tu corazón, algo es transformado, algo es movido. Ya no estás pensando en lo que no tienes, ya te da lo mismo lo que no tienes. Lo que importa es lo que ahora el Señor ha hecho. Su presencia te ha tocado, te secas los ojos y sigues caminando, porque sabes que Él está contigo, que no te ha dejado, que no te va a dejar solo, que no te ha desamparado. Su presencia está contigo, no es negociable. La presencia de Dios no es negociable. Él está con nosotros y la necesitamos, la anhelamos. Y por eso, si estamos aquí, ¿por qué no aprovechamos ese tiempo? Y tal vez usted pueda dar unos pasos a este altar y decir: yo quiero tener un tiempo con el Señor, quiero que Él me toque. Tal vez me desconecté en algún momento, me aparté, he estado en la iglesia, la gente me ha visto, pero me falta algo, pasó en mi corazón, siento que me desconecté del Señor, hay algo que falta, pero voy a dar unos pasos de fe. ¿Y qué tal si nos transformamos en esta tarde en una ofrenda para el Señor en este lugar? Y si alguien reconoce que estando en la casa ha habido cierta desconexión, yo te invito a pasar valientemente a este lugar. Sal de ahí donde estás y di: Señor, yo necesito de ti, porque sinceramente yo creo que aquí no hay nadie que no necesite del Señor y de reconciliarse con el Señor y decirle: Señor, ayúdame, no sé qué me pasó, de pronto me enojo por lo que no tengo, de pronto le he puesto más importancia a las peticiones que tengo delante de ti y te solté, Señor. Me perdí, en algún momento me aparté, me perdí, Señor. Pero Señor, quiero entrar a casa,
El padre tan bueno espera a un hijo y al otro lo sale a buscar. Y yo siento que el Señor, viendo que le hemos servido con amor, siento que el Señor te ha venido a buscar. Que no has tenido que llegar al fondo de el más grande de los pecados, que no has tenido que llegar al fondo del dolor, sino que has estado ahí con enojos. Has sido obediente, pero guardando rencores, amarguras. Hay cosas que están mal, y que eso es tan malo como haberse ido de casa. Solo que eso, el estar en casa, es casi encubrir el pecado que está en el corazón. Pero Dios nos está llamando otra vez, porque Dios nos abre una oportunidad en su casa para ayudarnos. ¿Sabe? Porque Él es un Padre bueno, porque muestra su paternidad, su amor, porque no rechaza al hijo que se fue y tampoco rechaza al hijo que está mal, sino que lo atiende, le enseña, lo ama, le explica con amor, con paciencia, así como el Señor también ha tratado tu corazón con paciencia. Si no fuera por la gracia del Señor, lo único que nos sostiene es su gracia, lo único que nos afirma es su gracia. Es Él que nos ha sostenido. Nosotros no podríamos sostenernos si Él no nos sostuviera. Su gracia nos sostiene, nos ayuda. Y si no fuera Él, ¿dónde estaríamos? ¿Qué sería de nosotros? Pero su gracia ha sido más abundante. La Biblia establece que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia del Señor. Y eso es lo que usted y yo necesitamos. Y ahora, con humildad, pidámosle al Señor que nos ayude. Ahí donde usted está, dígale: Señor, ayúdame. No sé en qué momento me aparté tanto, me alejé, dejé de servirle con pasión, la llama se apagó, algo sucedió en mi corazón. Está aquí. Y si hay alguien aquí que también quizás nunca le dijo: Señor, entra en mi corazón, nunca le has reconocido como tu Señor, tu Salvador. Quizás nunca le dijiste: Señor, entra en mi corazón, te entrego mi vida. Si estás aquí y nunca has hecho esa oración, nunca le has entregado tu vida al Señor, u otro que se apartó sirviendo al Señor tanto y luego se fue y hoy es una sombra de lo que eras antes, también este es un tiempo de arrepentimiento para decirle: Señor, cambia mi vida, Señor, transforma mi corazón. Ahí donde estás en este momento, ten un tiempo con el Señor. Ten un tiempo con el Señor. Ahí donde estás, ten un tiempo con el Señor, porque Dios nos ha llamado esta noche para que podamos ver su gloria, su gracia, para que podamos entrar en la casa donde Dios tiene preparada. Está preparado algo para ti, porque Dios te ama, porque Dios no se cansa de nosotros. Su misericordia es tan grande, porque aunque hemos fallado, el Señor dice que tenemos un abogado ante el Padre, nuestro Señor Jesucristo, que si nos arrepentimos, Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí donde estás, haga algo, hable con el Señor, dígale algo, hable con Él. Este es un tiempo donde necesitas hablar con Él. Gracias, Jesús. Ahí la iglesia levanta su mano donde está, estírela hacia sus hermanos que están reconociendo que necesitan la presencia de Dios, que en algún momento se perdieron, pero ahora mismo saben que hay tiempos de refrigerio para ellos. Vamos, levantemos nuestras manos al cielo. Por lo que ha hecho en mí, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. Dios sea la gloria por lo que ha hecho en mí. Ahí donde estás, Padre, yo le doy gracias por sus hijos. Señor, alguien ha pasado este lugar
reconociendo algunos de ellos que se han ido tan lejos de su presencia, que malgastaron todo lo que usted le había dado, que se apartaron y todo lo que un día fueron ya no lo son. Sus vestidos se han gastado, su calzado se perdió, los anillos que usted le había dado ya no están en su mano. No hay compromiso, no hay legalidad, todo se perdió. Pero han pasado, Padre, creyendo que usted les da una nueva oportunidad, que recibirán un nuevo vestido, que recibirán un nuevo calzado, que recibirán un anillo, que están dispuestos a comprometerse otra vez, que quieren entrar en casa y disfrutar de lo que usted tiene para ellos. Y Padre, en el nombre de Jesús yo los bendigo. Y Padre, usted los abraza como un padre abrazando a un hijo que sabe que lo necesita, que le ha pasado mal, que ha vivido el dolor del pecado y de la soledad, que ha visto como todo se derrumba en sus manos. Pero usted le abrió una puerta y usted los perdona. Si ellos se arrepienten, usted los perdona. Padre, aquí hay personas que reconocen que estando en casa se han apartado, su corazón se ha vuelto duro, que hasta a su hermano que ha regresado le es una molestia, que ha sentido una carga servirle porque no ha podido reconocer su presencia. Algunos de ellos se han sentido defraudados porque no han recibido la respuesta a una oración. Pero usted, Señor, que está aquí, les ha llamado por misericordia, les ha dado una oportunidad de regresar a casa, de entender el asunto, de que esta es la razón de por qué somos familia, de que hay hijos que estaban mal, de que hay gente que se equivoca, personas que fallan. Pero usted, Señor, nos ha dado todo lo necesario para volver nuestro rostro a su presencia. Y hoy, en el nombre de Jesús, nos arrepentimos. Los que estamos aquí hemos fallado y hemos reconocido que hemos fallado, pero creemos y queremos, mi Señor, que algo en nosotros cambie, sea transformado. Llénanos con tu presencia, Señor. Llénanos con tu presencia, que su Espíritu Santo que está aquí, Padre, sane lo que tenga que sanar, cambie lo que tenga que cambiar, toque lo que tenga que tocar. Padre, llénenos con su Espíritu Santo. Padre, vuelva otra vez a vertir ese aceite fresco sobre nuestras cabezas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, ahora sintamos en nuestro corazón ese fuego, esa voz, esa presencia, esa llama que se estaba apagando, se vuelva a encender, se vuelva a encender en nuestros corazones, se vuelva a encender en nuestra vida. Esa pasión que se había apagado y que estábamos llenos de crítica, de murmuración, de juicio, Padre, en el nombre de Jesús, se vuelve a encender la llama, el amor, la compasión, el deseo de honrarle a usted, de ayudar a nuestros hermanos que estaban lejos, aquellos que estaban apartados, aquellos que se habían separado. Por favor, Señor, yo le pido en el nombre de Jesús que tenga misericordia de nosotros, que su Espíritu Santo otra vez nos llene, que nos haga arder como aquella zarza en medio del desierto, que sintamos ese fuego otra vez, que nos convirtamos en esa ofrenda en el altar, donde el fuego nos consume, donde otra vez la llama, la pasión, el deseo por servirle se activa, donde tengamos compasión por los que han fallado, donde amemos los que no le conocen, donde tengamos perdón por aquellos que nos han dañado, nos han ofendido. Padre, ayúdanos, Señor, a tener tu corazón, ayúdanos a tener tu corazón. Padre, ayúdanos, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, crea, oh Dios, en mí un corazón nuevo. Padre, crea en mí un corazón nuevo. Tal vez nos apagamos, nos enfriamos. Ya no me importa que mi mamá, mi papá, mi hermano, mi tío esté lejos del evangelio. Pareciera que ya no me importa. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Vuelva a encenderse en nuestro corazón la pasión. Vuelva otra
otra vez, oh Dios, a encenderse en nuestro corazón la compasión por aquellos que están lejos, oh Dios. Enciende el corazón otra vez aquí, Señor. Algo se nos apagó. Que su Espíritu Santo nos guíe a esa verdad, a esa justicia. Llénanos, Señor, llénanos, 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 llénanos. Levanta tus manos, llénate más y más, porque la respuesta de Dios para los asuntos de los hombres es llenarlos con su Espíritu Santo, llenarlos con su Espíritu Santo, llenarlos con su gracia. Recibe más del Señor en este día. Y aquellos que están enfermos, levanten sus manos, y en el nombre de Jesús, no importa dónde estés, ahí donde estás, la presencia de Dios toca tu vida. Eres sano en el nombre de Jesús. Eres libre de toda enfermedad. Cáncer, en el nombre de Jesús te reprendo. En el nombre de Jesús, toda depresión se va, toda angustia se termina, todo problema en los ovarios se termina ahora mismo en el nombre de Jesús. Todo tumor se deshace en el nombre de Jesús. Enfermedades ahora mismo se secan en el nombre de Jesús. Se secan en el nombre de Jesús. Padre, toda obra del diablo que ha venido a atarles en el nombre de Jesús, todo espíritu del diablo que les ha atado, que les ha quitado, que les ha quebrantado, en el nombre de Jesús, yo reprendo toda obra del infierno y cancelo toda obra del diablo, y toda maldición del infierno se va en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús. Toda obra del diablo, toda hueste infernal que vino a traerte pensamiento de suicidio, de muerte, en el nombre de Jesús, yo la reprendo y le ordeno que salga ahora mismo en el nombre de Jesús. Padre, toda obra del diablo que trajo dolor, frustración, temor, algunos de ellos están bajo la opresión del temor, en el nombre poderoso de Jesús, yo voy contra toda obra del diablo de temor, de angustia, aún de brujería, de hechicería. En el nombre de Jesús la cancelo, en el nombre de Jesús, y le ordeno que salga fuera ahora, 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 en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera, se libre en el nombre del Señor Jesucristo. Se libre, se libre, se libre. Aquí hay personas que han estado atadas a amarguras de años, no han podido perdonar, están atadas por el infierno con ataduras entre hombres en el nombre de Jesús. Señor, usted corta toda obra del diablo ahora mismo en el nombre de Jesús. Toda obra del diablo ahora, ahora, ahora. Esa falta de perdón, ese rencor, esa rabia, ese resentimiento que no te dejaba entrar en la casa del Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo, ahora se va, se libre en el nombre de Jesús, se libre en el nombre de Jesús. Señor, gracias por lo que está haciendo ahora, Padre. Gracias por lo que está llenando en el corazón de alguien. Gracias, Señor, por el mover de su Espíritu Santo en la vida de alguien. Usted está encendiendo la llama. Usted está tocando el corazón de alguien. Usted está trayéndonos otra vez de regreso. Padre, gracias, gracias, gracias. Devuélvenos el gozo de la salvación en el nombre de Jesús, Padre. Yo le pido que su Espíritu Santo les toque, les llene. Ahora puedan sentir su presencia como un aceite descendiendo de la cabeza hasta sus pies. Sientan el fuego de su Espíritu Santo. La llama, esa que se apagó por los problemas, ese amor que se enfrió por la maldad del hombre, es encendida otra vez. El fuego no se puede apagar. Aviva, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Aviva, te recomiendo, te aconsejo que avives el fuego. Padre, gracias. Ahora, 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 ahora ellos reciban, Padre, reciban el don del Espíritu Santo. Lo reciban, Padre, para que continúen, para que sigan. Aleluya, levante sus manos, reciba. Ahí está.